La noche cae sobre el campo de batalla. El silencio es denso, pesado. Solo lo rompen los gemidos de los heridos y el débil crujir de las armaduras abandonadas. El aire está impregnado de un hedor metálico, una mezcla de sangre y miedo. Fantasmas del pasado, guerreros caídos, parecen danzar entre la niebla que se levanta del suelo. Aquí, en este lugar de muerte y desolación, se respira la historia. Una historia escrita con sangre y acero, donde la leyenda y la realidad se entrelazan en un abrazo macabro. Estamos en la península ibérica, un territorio marcado por siglos de guerra y conquista. Es la época de la Reconquista, una lucha encarnizada entre cristianos y musulmanes por el control de la tierra. En medio de este conflicto surge una figura enigmática, un guerrero santo que se convertiría en símbolo de esperanza para unos y de terror para otros, Santiago Matamoros. El año es 844. Las fuerzas cristianas del Reino de Asturias, lideradas por el rey Ramiro I, se enfrentan a un ejército musulmán mucho mayor en Clavijo. La situación es desesperada. Los cristianos, superados en número y agotados por la batalla, están a punto de sucumbir ante el avance implacable del enemigo. De repente, una luz cegadora ilumina el campo de batalla. Un jinete vestido de blanco, blandiendo una espada flamígera, aparece en el cielo. Es Santiago, el apóstol de Cristo, que ha descendido a la tierra para luchar junto a los cristianos. Con gritos de Santiago y cierra España, los cristianos, imbuidos de una fuerza sobrenatural, se lanzan al ataque. El pánico se apodera de las filas musulmanas. La batalla se convierte en una masacre. Al final del día, la victoria es para los cristianos. Santiago, el guerrero celestial, ha salvado a su pueblo. Para comprender la importancia de Santiago en la península ibérica, debemos remontarnos al siglo VIII. En el año 711, un ejército musulmán procedente del norte de África, liderado por Tariq ibn Ziyad, cruza el estrecho de Gibraltar y derrota al rey visigodo Rodrigo en la batalla de Guadalete. Comienza así la conquista musulmana de la península ibérica, un proceso que en pocos años someterá la mayor parte del territorio al dominio del Islam. Para los cristianos que resisten en el norte peninsular, la llegada del Islam supone un profundo shock. Su mundo, hasta entonces dominado por la fe cristiana, se ve sacudido por la irrupción de una nueva religión y una nueva cultura. En este contexto de crisis y desesperanza, la figura de Santiago, el apóstol que según la tradición había predicado en Hispania, cobra una nueva dimensión. Santiago se convierte en un símbolo de resistencia, un protector divino que infunde valor a los cristianos en su lucha contra el Islam. 2 siglos después de Clavijo, la leyenda de Santiago Matamoros vuelve a resonar en los campos de batalla. Es el año 1212. Un poderoso ejército musulmán, liderado por el califa almohade Muhammad al-Nasir, amenaza con acabar con los reinos cristianos del norte. Los reyes cristianos, conscientes del peligro que se cierne sobre ellos, deciden unir sus fuerzas para hacer frente a la amenaza. Alfonso VIII de Castilla, Pedro II de Aragón y Sancho VII de Navarra, con el apoyo de caballeros de otras partes de la cristiandad, reúnen un ejército formidable. La batalla tiene lugar el 16 de julio de 1212, cerca del Cerro de la Batalla de las Navas de Tolosa, en la actual provincia de Jaén. La lucha es encarnizada. Ambos bandos combaten con fiereza, decididos a vencer o morir. En el momento culminante de la batalla, cuando la victoria parece inclinarse del lado musulmán, una luz brillante ilumina el cielo. Santiago, montado en un brioso corcel blanco, aparece a la cabeza de las tropas cristianas. Su presencia infunde ánimo a los cristianos y siembra el terror entre los musulmanes. La batalla se convierte en una desbandada. Los musulmanes, presa del pánico, huyen en desbandada, perseguidos por los cristianos. La victoria cristiana en las Navas de Tolosa marca un punto de inflexión en la Reconquista. El poder musulmán en la península ibérica comienza a declinar, mientras que los reinos cristianos se fortalecen y expanden sus dominios hacia el sur. Entre la historia y la leyenda, descifrando a Santiago. La figura de Santiago Matamoros, el guerrero celestial que lucha junto a los cristianos, ha sido objeto de admiración y controversia a lo largo de los siglos. Para muchos creyentes,
La aparición de Santiago en Clavijo y las Navas de Tolosa es un hecho histórico irrefutable, una prueba de la intervención divina en los asuntos humanos. Sin embargo, para los historiadores, la figura de Santiago Matamoros plantea numerosas interrogantes. ¿Es posible que un santo, un hombre que predicó la paz y el amor al prójimo, se convierta en un guerrero sediento de sangre? ¿O acaso la figura de Santiago Matamoros es una construcción posterior, una leyenda forjada en el fragor de la batalla para infundir valor a los soldados cristianos? La falta de pruebas concluyentes sobre la historicidad de las apariciones de Santiago Matamoros ha alimentado el debate durante siglos. Algunos historiadores sugieren que la figura del guerrero celestial podría ser una reelaboración de antiguas deidades guerreras paganas, asimiladas por la tradición cristiana. Otros, sin embargo, defienden la autenticidad de las apariciones, argumentando que la fe tiene sus propios caminos, y que no todo lo que escapa a la razón debe ser descartado como falso. Raíces antiguas. Explorando el simbolismo de Santiago. El simbolismo asociado a Santiago Matamoros es rico y complejo. El apóstol, representado como un caballero montado en un brioso corcel blanco, encarna la lucha del bien contra el mal, de la luz contra las tinieblas. Su espada flamígera, símbolo de la justicia divina, recuerda que el mal, por poderoso que sea, siempre será derrotado. Pero la figura de Santiago Matamoros también tiene un lado oscuro. Su imagen, utilizada a menudo para justificar la guerra y la violencia en nombre de la fe, ha sido objeto de críticas por parte de aquellos que ven en ella una exaltación de la intolerancia y el fanatismo religioso. Algunos estudiosos sugieren que la figura de Santiago Matamoros podría tener sus raíces en antiguas deidades guerreras paganas, como el dios romano Marte o el dios celta Lugh. Estas deidades, asociadas a la guerra, la protección y la fertilidad, podrían haber sido asimiladas por la tradición cristiana y transformadas en la figura del apóstol guerrero. Esta teoría explicaría la dualidad inherente a la figura de Santiago, que aúna la piedad del santo con la fiereza del guerrero. La espada de la cristiandad. Santiago, los templarios y las cruzadas. La figura de Santiago Matamoros adquiere una nueva dimensión en el contexto de las cruzadas. A partir del siglo XI, la cristiandad occidental se embarca en una serie de campañas militares en Tierra Santa con el objetivo de recuperar Jerusalén del control musulmán. Santiago, el apóstol que luchó contra los musulmanes en la península ibérica, se convierte en un símbolo de la lucha de la cristiandad contra el Islam. Su imagen, reproducida en estandartes, escudos y armaduras, acompaña a los cruzados en su viaje a Tierra Santa. Una de las órdenes militares más poderosas que surgen durante las cruzadas es la Orden del Temple, fundada en 1118 para proteger a los peregrinos cristianos en Tierra Santa. Los templarios, conocidos por su valentía y disciplina en el campo de batalla, adoptan a Santiago como su santo patrón. Su grito de guerra, Santiago, resuena en los campos de batalla de Tierra Santa, infundiendo terror en los corazones de sus enemigos. La larga sombra de Santiago, legado y controversia. La figura de Santiago Matamoros ha trascendido los límites de la historia para convertirse en un icono cultural en España e Hispanoamérica. Su imagen, reproducida en innumerables obras de arte, literatura y música, forma parte del imaginario colectivo de millones de personas. Sin embargo, la figura del apóstol guerrero también ha sido objeto de controversia, especialmente en las últimas décadas. Su asociación con la guerra, la conquista y la intolerancia religiosa ha llevado a algunos a cuestionar su idoneidad como símbolo en el mundo actual. En un mundo marcado por los conflictos religiosos y la intolerancia, la figura de Santiago Matamoros nos invita a reflexionar sobre el papel de la religión en la sociedad y los peligros de utilizar la fe para justificar la violencia. ¿Es posible conciliar la figura del santo compasivo con la del guerrero implacable? ¿O acaso la figura de Santiago Matamoros representa una contradicción irresoluble, un recordatorio de la capacidad del ser humano para el bien y para el mal? El enigma perdura. Santiago Matamoros. El nombre resuena a través de los siglos, envuelto en un halo de misterio y controversia. ¿Guerrero celestial o construcción humana? ¿Símbolo de fe o instrumento de opresión? La figura del apóstol guerrero sigue fascinando e inquietando a partes iguales, desafiando nuestra comprensión del pasado y planteando interrogantes incómodas sobre el presente.
Quizás la verdadera importancia de Santiago Matamoros no reside en la búsqueda de una verdad histórica definitiva, sino en la capacidad de su figura para generar debate, cuestionar nuestras certezas y recordarnos la complejidad de la condición humana. En un mundo polarizado, donde las líneas entre el bien y el mal a menudo se difuminan, la figura de Santiago Matamoros nos recuerda que la historia no es un relato lineal, sino un tapiz complejo tejido con hilos de fe, violencia, esperanza y desesperación. Y en ese tapiz, la figura del apóstol guerrero, con su mezcla de luz y sombra, seguirá desafiando nuestra mirada y nuestra conciencia durante siglos.